Difteria. Definición. La difteria es una enfermedad infectocontagiosa aguda causada por la toxina producida por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Esta bacteria se aloja principalmente en las amígdalas, la faringe, la laringe y la nariz, aunque en algunos casos también puede afectar otras mucosas o la piel. La enfermedad se caracteriza por la formación de placas pseudomembranosas en la orofaringe, de color blanco grisáceo y firmemente adheridas a los tejidos subyacentes. También se la conoce como croup diftérico, aunque este término se utiliza con mayor frecuencia para referirse a la laringotraqueitis viral en niños. El término difteria proviene del griego diphthera, que significa cuero, en alusión al aspecto característico de la pseudomembrana que se forma en la faringe. Epidemiología. La difteria es más frecuente en niños menores de 12 años. En los países desarrollados es una enfermedad rara, gracias a los altos índices de vacunación. Generalmente, está ausente en regiones donde la cobertura vacunal supera el 80%. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad relevante en países en vías de desarrollo, especialmente en zonas con condiciones sanitarias deficientes, alta densidad poblacional y baja cobertura de vacunación. A nivel mundial, se notifican aproximadamente 8 casos por año. En Brasil, la introducción de la vacunación obligatoria logró reducir significativamente la incidencia. En 2015, se reportaron únicamente 14 casos y 3 muertes en todo el país. Etiología. La difteria es causada por una exotoxina elaborada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, un bacilo gram positivo, no encapsulado, no esporulado y con morfología pleomórfica. Cuando se agrupa, puede adquirir una disposición característica que recuerda a caracteres chinos. Transmisión. La enfermedad se transmite de persona a persona, principalmente a través de gotículas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. La transmisión por fomites, como cubiertos o vasos contaminados, es poco frecuente. Una persona infectada puede seguir siendo contagiosa hasta 2 semanas después del inicio de los síntomas. Fisiopatología. Corynebacterium diphtheriae no es una bacteria invasiva, ya que permanece localizada en la mucosa faríngea. Se vuelve patógena únicamente cuando es infectada por un bacteriófago lisogénico, específicamente el beta-fago, que le transfiere el gen que codifica la exotoxina diftérica. Esta exotoxina es de tipo AB. La subunidad B se encarga de unirse a la membrana de la célula diana, permitiendo que la subunidad A ingrese al citoplasma. Una vez dentro, la subunidad A inhibe la síntesis proteica mediante un proceso de ADP ribosilación del factor de elongación EEF2, lo que bloquea la traducción ribosomal y conduce a la muerte celular. A nivel local, esta acción genera un exudado necrótico compuesto por fibrina y neutrófilos, lo que provoca edema y puede causar obstrucción de la vía aérea superior. Además, la toxina puede diseminarse por el organismo y causar complicaciones sistémicas como miocardiopatía, nefropatía tubular aguda, trombocitopenia y desmielinización de nervios periféricos. Si el paciente sobrevive a la infección, desarrolla inmunidad celular entre 2 y 10 semanas después. Sin embargo, esta inmunidad no es permanente, por lo que se recomienda continuar con el esquema de vacunación una vez superada la enfermedad. Signos y síntomas. El periodo de incubación de la difteria oscila entre 1 y 6 días desde el contagio hasta la aparición de los primeros síntomas. El cuadro clínico característico incluye la formación de placas pseudomembranosas de color blanco grisáceo, firmemente adheridas a las amígdalas y a las estructuras vecinas de la orofaringe.
Al intentar retirarlas con una espátula, se produce un sangrado profuso debido a su fuerte adherencia. A pesar de la apariencia llamativa de estas lesiones, por lo general no son dolorosas y la fiebre suele mantenerse en valores bajos, generalmente no superiores a 38,5 grados Kelvin. En los casos más graves puede presentarse un edema importante del cuello, acompañado de adenopatías cervicales dolorosas. Esta combinación genera el característico cuello de toro, relacionado con el edema faríngeo y la parálisis del paladar blando e hipofaringe, consecuencia de la acción de la toxina. Esta situación puede conducir a una obstrucción grave de la vía aérea superior. Formas clínicas: faringoamigdalina o faringotonsilar, angina diftérica. Es la forma más común de presentación. En sus primeras etapas se observa enrojecimiento e hipertrofia leve de las amígdalas. Posteriormente aparecen las pseudomembranas blanquecinas, amarillentas o grisáceas, que en los casos más severos pueden adquirir un tono negruzco. Estas placas pueden extenderse a la úvula, el paladar y otras estructuras cercanas. A medida que la enfermedad progresa, el paciente suele empeorar por el aumento en la absorción sistémica de la toxina. Difteria hipertóxica o maligna es la forma más grave de la enfermedad. Desde el inicio, se manifiesta con toxemia y necrosis extensa de las amígdalas y de las estructuras vecinas. Se caracteriza por la presencia de adenopatías cervicales dolorosas y edema masivo del cuello, lo que da lugar al denominado cuello de toro. Esta forma conlleva un alto riesgo de complicaciones sistémicas, como miocarditis y neuropatía periférica. Forma nasal: rinitis diftérica, es más frecuente en lactantes. Se presenta con una secreción nasal serosanguinolenta unilateral, que puede provocar lesiones en el tabique nasal y en el labio superior. A menudo se acompaña de la forma faringoamigdalina. Forma laringea: laringitis diftérica. Es una forma relativamente común en países como Brasil y en otras regiones de América Latina. Suele comenzar como una difteria faringoamigdalina que progresa hacia la laringe, produciendo síntomas como tos, disfonía, ronquera y dificultad respiratoria, con posible evolución hacia insuficiencia respiratoria grave. Forma cutánea: es poco común. Se manifiesta como una úlcera redondeada, con exudado fibrino purulento y bordes bien delimitados. Generalmente no afecta al tejido subcutáneo ni produce síntomas sistémicos relevantes, ya que la absorción de toxina a través de la piel es mínima. Otras localizaciones raras: en algunas ocasiones, la difteria puede afectar otras zonas anatómicas. En la vagina, puede causar úlceras con secreción purulenta. En el oído externo, otitis exudativa. Y en la conjuntiva ocular, una conjuntivitis aguda purulenta. Diagnóstico: el diagnóstico clínico se basa en la anamnesis y en el examen físico del paciente, teniendo en cuenta también su estado de vacunación. El diagnóstico definitivo se establece por métodos de laboratorio, los cuales incluyen cultivo y aislamiento de Corynebacterium diphtheriae. Las muestras se obtienen mediante hisopos estériles, SWAB, de lesiones ulceradas, criptas amigdalinas o exudados de la orofaringe o nasofaringe. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR, específica para C. diphtheriae. Este método permite detectar directamente el material genético de la bacteria. Es importante no confundir esta técnica con la PCR de proteína C reactiva, que se utiliza para evaluar procesos inflamatorios. Exámenes complementarios. Los estudios complementarios en casos sospechosos de difteria se solicitan con 3 objetivos fundamentales: confirmar el diagnóstico
evaluar posibles complicaciones sistémicas y descartar otras patologías que puedan presentar síntomas similares. Entre los análisis de laboratorio recomendados se encuentran el hemograma completo, la proteína C reactiva, PCR, los niveles de urea, creatinina y electrolitos, la gasometría arterial y la determinación de creatinofosfoquinasa, CPK, especialmente ante la sospecha de compromiso cardíaco. Además, se solicita un examen de orina parcial, hemocultivos para detectar bacteriemia, un electrocardiograma para valorar alteraciones del ritmo cardíaco y una radiografía de tórax para descartar complicaciones pulmonares. Resultados esperados en laboratorio. Los hallazgos de laboratorio en la difteria no son específicos, pero pueden proporcionar pistas sobre la severidad del cuadro. En el hemograma puede observarse leucocitosis leve o, en algunos casos, leucopenia con desviación izquierda. En formas más graves, la leucocitosis puede ser marcada. La CPK puede encontrarse elevada si hay compromiso miocárdico, como en la miocarditis diftérica, y valores superiores a 20U DL deben ser interpretados con atención. Definición de caso. Según los criterios de la Secretaría de Vigilancia en Salud, los casos de difteria pueden clasificarse como sospechosos, confirmados o descartados. Un caso sospechoso se define como toda persona, sin importar edad o estado vacunal, que presente un cuadro agudo de infección en la orofaringe con placas blanquecinas adheridas en las amígdalas que pueden extenderse a la úvula, el paladar o incluso a otras localizaciones como ojos, nariz, vagina o piel. Este cuadro suele acompañarse de fiebre moderada y deterioro del estado general. Un caso se confirma por laboratorio cuando se aísla Corynebacterium diphtheriae y se demuestra su capacidad toxigénica. No obstante, también se considera confirmación si se detecta Diphtheriae sin prueba de toxigenicidad, ya que cepas no toxigénicas pueden provocar enfermedad leve. También se puede confirmar por criterio clínico epidemiológico si el cultivo es negativo o no se realiza, pero el paciente ha estado en contacto con un caso confirmado o un portador. Finalmente, existe la confirmación clínica ante la presencia de placas en úvula, pilares amigdalinos o tráquea, fiebre baja con toxemia desde el inicio y evolución prolongada, o la aparición de complicaciones como miocarditis o parálisis periféricas. En autopsias se puede confirmar el caso si se hallan placas características en las vías respiratorias superiores. Un caso se considera descartado si no cumple con ninguno de los criterios anteriores. Complicaciones de la difteria. Las complicaciones pueden presentarse desde el inicio del cuadro, aunque es más frecuente que aparezcan entre la sexta y octava semana, cuando los síntomas agudos han remitido. La complicación más grave es la miocarditis, que suele comenzar en la segunda semana y se debe al efecto directo de la toxina sobre el miocardio y el sistema de conducción eléctrica. Puede manifestarse con arritmias, como extrasístoles, taquicardia o bradicardia, soplos cardíacos, ruidos apagados e insuficiencia cardíaca. La neuritis periférica se presenta entre la segunda y sexta semana, aunque en algunos casos puede retrasarse. Puede afectar los nervios craneales, provocando parálisis del velo del paladar, desviación de la úvula, voz nasal y regurgitación por la nariz. También puede ocasionar parálisis de extremidades, hiporreflexia, diplopía, estrabismo y, en casos graves, parálisis diafragmática que lleva a insuficiencia respiratoria. A nivel renal, puede observarse proteinuria leve o moderada. Y en los casos más graves, nefropatía tóxica con insuficiencia renal aguda. Otras complicaciones posibles incluyen disfagia, disfonía
obstrucción de las vías aéreas superiores e insuficiencia respiratoria aguda. Diagnósticos diferenciales. La difteria puede confundirse con otras patologías según su forma de presentación. En la forma faringoamigdalina, se debe diferenciar de la amigdalitis estreptocócica, que se caracteriza por fiebre alta, placas purulentas no adherentes y dolor intenso. La mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr puede presentar fiebre, linfadenopatía cervical, hepatoesplenomegalia y placas en la orofaringe, además de rash si se administran aminopenicilinas. La angina monocítica es una forma clínica de esta infección con afectación severa de la faringe. En casos de agranulocitosis, los pacientes presentan inmunosupresión grave con úlceras necróticas, pero sin pseudomembranas. En su forma laringea, los diferenciales incluyen el crupe viral, típico de niños pequeños, con tos perruna y estridor. La epiglotitis aguda, que es una emergencia médica con fiebre alta, disfagia y estridor. La laringitis estridulosa de curso leve y nocturno, y la presencia de un cuerpo extraño, que provoca estridor súbito sin fiebre. La difteria nasal debe diferenciarse de la rinitis sifilítica, que presenta secreción crónica y úlceras destructivas. La rinitis estreptocócica con secreción purulenta pero sin pseudomembranas y la presencia de un cuerpo extraño nasal, que suele producir secreción fétida unilateral. Finalmente, la difteria cutánea puede parecerse al impétigo, lesiones costrosas superficiales, eléctima, úlcera más profunda con costra, úlceras de diversas etiologías y el eczema, que presenta prurito y lesiones crónicas sin úlcera. Pronóstico. La mortalidad asociada a la difteria varía entre un 10 y un 40% y depende de múltiples factores. El pronóstico empeora si hay retraso en el inicio del tratamiento. Si se presenta edema periganglionar, conocido como cuello en torre, manifestaciones hemorrágicas, placas extensas en la orofaringe, aparición precoz de miocarditis o insuficiencia renal. El inicio temprano del tratamiento con antitoxina y antibióticos, junto con el estado inmunológico del paciente, son determinantes clave para una evolución favorable. Narración explicativa. Tratamiento de la difteria. El tratamiento de la difteria debe llevarse a cabo en una unidad de cuidados intensivos bajo condiciones estrictas de aislamiento respiratorio. Esto se debe tanto a la gravedad potencial del cuadro clínico como a la capacidad de diseminación de la enfermedad. El paciente debe permanecer en aislamiento respiratorio durante al menos 14 días desde el inicio del tratamiento antibiótico. Esta medida solo puede suspenderse tras obtener 2 cultivos negativos de secreción nasofaringea. El pronóstico está estrechamente ligado a la rapidez con que se establece el diagnóstico y se inicia la intervención terapéutica. El abordaje clínico se basa en 2 pilares fundamentales: el tratamiento de soporte y el tratamiento específico, que incluye la administración de suero antidiftérico junto con antibioticoterapia adecuada. Frente a la simple sospecha clínica de difteria, es obligatorio notificar inmediatamente el caso a través de la ficha de investigación de difteria del Sistema de Información de Enfermedades de Notificación, SINAN, lo cual permite activar la investigación epidemiológica y adoptar las medidas de control necesarias. La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad. Incluso quienes ya la han padecido deben ser vacunados, ya que la inmunidad adquirida de forma natural no es permanente. Asimismo, los contactos del caso sospechoso deben ser monitorizados clínicamente durante al menos 7 días, con el fin de detectar la aparición de síntomas compatibles. Tratamiento de soporte. Todos los pacientes deben ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos, debido a la gravedad potencial del cuadro.
El aislamiento respiratorio debe mantenerse durante al menos 14 días desde el inicio del antibiótico y solo puede suspenderse tras obtener 2 cultivos nasofaringios negativos. Durante la estancia en UCI, es fundamental realizar una monitorización continua del paciente, que debe incluir electrocardiograma, oximetría de pulso, presión arterial, invasiva o no invasiva, temperatura corporal, diuresis. Debe mantenerse un estricto control metabólico mediante gasometría arterial, determinación seriada de electrolitos, sodio, potasio, magnesio, fósforo y calcio. Glucemia. La hidratación debe ser cuidadosamente controlada para asegurar el equilibrio hidroelectrolítico. Un ejemplo de pauta puede ser suero fisiológico intravenoso cada 6 horas, ajustado según criterio médico. En los casos en que el paciente no pueda alimentarse por vía oral, se debe colocar una sonda nasogástrica para asegurar el soporte nutricional. El soporte respiratorio es un componente esencial del manejo. Se recomienda realizar inhalaciones con suero fisiológico cada 4 horas y aspirar secreciones de forma programada, también cada 4 horas. En la mayoría de los casos, la asistencia respiratoria es crítica. La ventilación mecánica mediante intubación orotraqueal debe indicarse de forma precoz, incluso antes de que se evidencien signos de hipoventilación, como el aumento de PCO2 o la disminución de la saturación de oxígeno. Es fundamental evaluar de forma continua la permeabilidad de la vía aérea, debido al riesgo de asfixia por edema o parálisis de la musculatura orofaringea. Si la capacidad vital, medida con espirómetro, es menor a 12 ml/kg, se debe indicar la intubación orotraqueal. En algunos casos, puede ser necesaria una traqueostomía, dependiendo del estado clínico individual del paciente. Tratamiento específico de la difteria. Antes de iniciar el tratamiento específico, es fundamental recolectar todas las muestras clínicas necesarias para confirmar el diagnóstico. Esto asegura que las medidas terapéuticas no interfieran con la identificación del agente causal. El tratamiento específico de la difteria tiene 2 objetivos principales. Por un lado, neutralizar la toxina circulante mediante la administración de suero antidiftérico y por otro, eliminar la bacteria Corynebacterium diphtheriae a través del uso de antibióticos. 1. Suero antidiftérico. SAD. El suero antidiftérico está compuesto por anticuerpos capaces de neutralizar la toxina antes de que ésta se fije en los tejidos. Por este motivo, debe administrarse lo antes posible tras la sospecha clínica. La dosis del suero depende de la forma clínica de la enfermedad, no de la edad del paciente. Se recomienda lo siguiente: en formas leves, como la nasal, cutánea o amigdalina, 40 unidades internacionales por vía intravenosa. En formas moderadas, como la laringea o las formas mixtas, entre 60 y 80 unidades. En formas graves, o cuando han pasado más de 4 días desde el inicio de los síntomas, entre 80 y 120 unidades. El suero, cuya presentación estándar es de 10 unidades por cada 10 mililitros, debe diluirse en 100 mililitros de suero fisiológico al 0,9% y administrarse lentamente durante 1 hora. Para prevenir reacciones adversas, se recomienda seguir un protocolo de premedicación, mantener al paciente con dieta oral 0 hasta nueva indicación médica, instalar un acceso venoso con sistema INEI, administrar 30 minutos antes de la infusión del suero, hidrocortisona, 500 mg intravenosa o 10 mg kilogramo en pacientes pediátricos, cimetidina,
300 mg intravenosa o 10 mg kilogramo. Prometacina, 50 mg intravenosa o 5 mg kilogramo. Durante toda la administración del suero, es esencial tener material de emergencia disponible junto a la cama del paciente. El monitoreo de signos vitales debe realizarse de forma continua o al menos cada 10 minutos. Uno de los principales riesgos durante esta fase es el desarrollo de un shock anafiláctico. Por lo tanto, se debe contar con laringoscopio, tubos endotraqueales y adrenalina disponibles y listos para usar. Si durante la infusión se presentan signos de reacción alérgica grave, como urticaria generalizada, broncoespasmo, edema de glotis o shock, se debe administrar adrenalina acuosa en concentración 1 por vía intramuscular o subcutánea en la cara externa del muslo. En adultos, entre 0,3 y 0,5 mililitros. En niños, 1 mililitros por kilogramo de peso. Esta dosis puede repetirse cada 5 minutos si es necesario. La presentación más común de la ampolla contiene 1 mililitro con una concentración de 1 mg/ml, lo cual siempre debe verificarse antes de su uso. En casos severos, puede ser necesario intubar al paciente de forma urgente. 2. Antibiótico-terapia. El segundo componente del tratamiento específico es la antibiótico-terapia, cuya duración recomendada es de 14 días. Las opciones disponibles incluyen penicilina G cristalina, administrada por vía intravenosa a dosis de 100.000 a 150.000 unidades por kilogramo por día, divididas en 4 dosis cada 6 horas. La presentación común es el frasco ampolla de 5 millones de unidades. Eritromicina, por vía oral, a razón de 40 a 50 miligramos por kilogramo por día, divididos cada 8 horas, con un máximo de 2 gramos al día. Puede encontrarse en suspensión oral de 250 mg por cada 5 ml o en comprimidos de 500 mg. Clindamicina, también por vía intravenosa, a dosis de 20 a 40 mg, kilogramo, día, fraccionada cada 8 horas. Su presentación habitual es de 300 mg en 2 ml por frasco. Penicilina G procaína, por vía intramuscular, a una dosis de 50.000 unidades por kilogramo al día, dividida en 2 dosis cada 12 horas. Esta opción puede utilizarse para completar el tratamiento una vez que se haya logrado la mejoría clínica. Tratamiento de las complicaciones de la difteria. En los casos de insuficiencia respiratoria leve a moderada, secundaria a laringitis con compromiso respiratorio alto, puede administrarse dexametasona por vía endovenosa a una dosis inicial de 0,6 mg kilogramo, seguida de una dosis de mantenimiento de 4 mg kilogramo, día dividida cada 6 horas. Sin embargo, en casos moderados a graves, o si el estado del paciente empeora, no debe retrasarse la instalación de una vía aérea definitiva con ventilación mecánica mediante intubación orotraqueal o traqueostomía, según el caso. Cuando se presenta miocarditis, se recomienda reposo absoluto en cama por un mínimo de 3 semanas, restricción en el consumo de sodio y uso de diuréticos. Para el manejo detallado, deben consultarse las guías específicas de cardiología. En presencia de insuficiencia renal aguda, debe evaluarse individualmente la necesidad de soporte dialítico, considerando la evolución clínica y parámetros bioquímicos del paciente. En cuanto a la polineuritis asociada a la difteria, en general se observa mejoría espontánea, aunque el tiempo de recuperación varía. Durante este periodo, el paciente debe permanecer hospitalizado bajo observación neurológica continua. Criterios de hospitalización
Todos los pacientes diagnosticados con difteria deben ser hospitalizados y manejados en una unidad de terapia intensiva. Se requiere aislamiento respiratorio estricto durante al menos 14 días desde el inicio de la antibiótico-terapia. Las medidas de aislamiento solo pueden suspenderse una vez obtenidos 2 cultivos consecutivos negativos de secreciones de nasofaringe, con un intervalo de 24 horas entre ambos. Manejo de los contactos o comunicantes. Se consideran comunicantes aquellas personas que han estado en contacto estrecho con un caso confirmado de difteria. Todos ellos deben ser vigilados clínicamente durante al menos 7 días. Se recomienda administrar quimioprofilaxis a aquellos comunicantes con esquema de vacunación incompleto, desconocido o no vacunados. Además de la quimioprofilaxis, se debe completar o iniciar el esquema de vacunación correspondiente. La quimioprofilaxis se realiza con eritromicina, cuyas dosis son: en adultos, 500 mg por vía oral cada 6 horas durante 7 días. En niños, 40 a 50 mg kilograma, día máximo 2G día, divididos en 4 tomas diarias por 7 días. La presentación comercial habitual es en suspensión oral de 250 mg por cada 5 ml y comprimidos de 500 mg. Vacunación. La vacunación es la estrategia más eficaz para el control de la difteria. Se considera adecuadamente vacunado a quien ha recibido 3 dosis de vacuna DTP, difteria, tétanos y pertusis, tetravalente, DTP más HIV, pentavalente, DTP+, HIV+, hepatitis B o doble infantil, DT, administradas a los 2, 4 y 6 meses de edad, un primer refuerzo a los 15 meses y un segundo refuerzo entre los 4 y 6 años. Refuerzos posteriores con doble adulto DT cada 10 años. En caso de no contar con constancia del esquema vacunal, se debe iniciar vacunación según la edad. Mayores de 7 años. Aplicar 3 dosis de DT con intervalos de 30 días entre ellas. Y luego, un refuerzo cada 10 años. En mujeres embarazadas, si no ha recibido previamente la vacuna, se aplican 2 dosis de DT con intervalo mínimo de 30 días, más una dosis de DTPA entre las semanas 27 y 36 de gestación. Si recibió una sola dosis de DT previamente, se administra una segunda dosis de DT más, una de DTPA en el mismo rango gestacional. Si ya recibió 2 o más dosis previas, se administra únicamente una dosis de DTPA entre las semanas 27 y 36 del embarazo. Para más detalles sobre vacunación, debe consultarse la sección de Medicina Preventiva e Inmunizaciones. Seguimiento. Al finalizar el tratamiento, se debe confirmar la erradicación del Corynebacterium diphtheriae mediante la obtención de 2 cultivos negativos separados por 24 horas. Si durante la evolución se presentaron complicaciones cardíacas o neurológicas, el seguimiento deberá realizarse de forma específica, según la especialidad correspondiente. Prescripción en consulta externa. Ejemplo práctico. Paciente masculino de 30 años, asintomático, sin comorbilidades, con contacto reciente con un caso confirmado de difteria y sin antecedentes vacunales verificables. Requiere quimioprofilaxis y actualización del esquema de vacunación. Prescripción médica. Eritromicina 500 mg. Tomar un comprimido por vía oral cada 6 horas durante 7 días. Receta tipo blanca carbonada. En 2 vías, por tratarse de un antibiótico. Incluir nombre y dirección del paciente.
lugar y fecha de emisión, carimbo y firma del médico. Prescripción en ambiente hospitalario, ejemplo clínico. Paciente femenina de 30 años, 50 kilogramos, sin comorbilidades, con odinofagia, fiebre y presencia de pseudomembranas, diagnóstico de difteria confirmado, sin indicación de intubación al momento. Prescripción hospitalaria, dieta, ayuno absoluto hasta finalizar la infusión del suero antidiftérico, posteriormente dieta liviana. Mantener ayuno si hay vómitos o riesgo de broncoaspiración. Hidratación. Suero fisiológico al 0, 9%, 500 ml por vía endovenosa cada 6 horas o Ringer lactato si se prefiere. Antibiótico. Penicilina G cristalina 1.25, 0 UI por vía endovenosa cada 6 horas. Premedicación para prevenir reacciones al suero antidiftérico. Hidrocortisona 500 mg/EV, cimetidina 300 mg/EV, prometacina 50 mg/EV. Todas estas 30 minutos antes de la administración del suero antidiftérico. 40 UI diluidas en 100 ml de suero fisiológico al 0, 9%. A infundir lentamente durante 60 minutos. Antipirético, analgésico, dipirona 1G, EV cada 6 horas si hay fiebre o dolor. Antiemético, metoclopramida 10 mg/EV cada 8 horas o, alternativamente, ondansetron 4 mg/EV con la misma frecuencia. Inhalaciones con suero fisiológico al 0, 9%, 10 ml cada 4 horas. Aspiración de secreciones, orofaringeas. Cada 4 horas, oxigenoterapia suplementaria. 3 litros por minuto por cánula nasal si la saturación de oxígeno es menor a 90. Y 5%, monitoreo continuo. Electrocardiograma, presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Control de diuresis. Mediante sonda vesical o frasco recolector. Glicemia capilar. Dextro. Cada 4 horas. Insulina regular según escala. 70, 150 mg/dl, 0 unidades. 150 y 1, 200 mg/dl, 2 unidades, 201, 250 mg/dl, 4 unidades, 251, 300 mg/dl, 6 unidades, 301, 350 mg/dl, 8 unidades, 350. Y 1, 400 mg/dl, 10 unidades. En caso de hipoglucemia, 70 mg/dl, administrar glucosa hipertónica al 50%, 40 ml por vía endovenosa. En situaciones graves, avisar inmediatamente al médico de guardia. Control de electrolitos según la evolución clínica y resultados de laboratorio.